Este es quizás el mensaje más importante que nos ha dado el planeta Tierra a la humanidad, escrito por la mano misma de Dios, el universo, o como usted quiera llamar a la inteligencia detrás de todo lo que existe. Un mensaje verdadero, directo e inequívoco de lo que es más importante hoy para la humanidad. Este mensaje está imbuido en la escultura más grande del planeta Tierra, una obra de arte colosal, tan inmensa que abarca océanos y continentes, y es de tal elocuencia e imponencia que es imposible no palpar la mano divina detrás de ella. Yo solía creer que el ser humano no era especial, que éramos solo uno más entre el reino animal, pero el mundo me demostró lo contrario. Al observar detenidamente las formas de los desiertos, bosques y ríos, al analizar la profundidad de los mares, las cimas nevadas y luego alzar vuelo más allá de las nubes, maravillado, recibí una revelación. Se desplegó ante mis ojos en lágrimas la obra de arte más sublime que en la tierra se ha realizado. Para poder entenderla, déjeme explicarle algo sobre el aire y el agua. El aire que respiramos se genera en las costas del mar, en aguas poco profundas. Las algas primitivas o cianobacterias, alimentadas con la luz del sol, liberan oxígeno gaseoso al mar, y este es el aire que luego se eleva a la atmósfera y al cual debemos nuestra vida, cada segundo, cada respiro. Estas algas también evolucionaron y poblaron la tierra. Son hoy las plantas y árboles, los bosques, ellos quienes cumplen la función de limpiar el aire y son parte vital del ciclo del agua. El agua es la vida en sí. Es con lo que nos alimentamos por la boca, ya sea en su forma pura o en su forma vegetal y animal. Además, es el medio donde habita la totalidad de la vida marina. Pero lo más importante para nosotros es el agua dulce. Ella se encuentra en un ciclo constante, fluyendo entre nubes, nevados y ríos, lagunas, bajo los bosques, en los árboles y plantas, en nosotros y en la Antártida. Sobre el Polo Sur reposa el 61% del agua dulce del planeta. Es la reserva de agua dulce más grande del planeta Tierra. Teniendo en claro que el aire nuevo se genera en las costas marinas de poca profundidad y que el agua dulce del mundo tiene su bastión en el Polo Sur, les presento ahora la escultura más grande del planeta Tierra, obra magnánima que nos regala Universal Artífice. El ser humano respira el aire de las algas del mar, aire que da vida a su tiempo, a su mente. El humano bebe el agua dulce de los polos, agua que es su vida, su tiempo, y luego la devuelve. Observe claramente el perfil de la cabeza humana abarcando todo el océano Atlántico. Su nariz se dibuja en las costas de Argentina y está respirando el aire que se genera en las costas de Sudamérica. Note cómo el ojo observa hacia el codo de los Andes, cómo el agua del Polo Sur entra por la boca. Vea el rayo desde las costas de Namibia, energía que entra hasta el oído o la glándula pineal. Vea que la mano de este coloso es el Océano Pacífico, que tiene el pulgar en la boca, cual el mítico ícono de la serpiente que come su propia cola,
exponiendo el símbolo de la eternidad y la unidad de todas las cosas. Lo que observamos aquí es un hombre recibiendo un mensaje y haciendo un llamado. La mano parece sostener a Sudamérica como si se tratara de un inhalador. El aire de las costas, de tinte celeste, cobra forma animal y reptil. Tiene un rostro cuyo ojo está dibujado por las Islas Malvinas. El rayo que sale de África tiene su evidente origen en el salar de Etosha. Curiosamente, este se inunda cada 2 o 3 años y se llena de bellas algas azules, pues adivinen, son las cianobacterias, las cuales nos dan el aire nuevo del mundo. Si se trazara una línea desde Etosha cruzando el ojo del coloso, se llega al salar de Uyuni, en Sudamérica, precisamente a donde se dirige la mirada del ser, una conexión entre salares. El rostro tiene una muesca en la frente, es su tercer ojo, justo a la altura de San Mateo, en Espíritu Santo, y alineado a Minas Gerais, en Brasil. Cerrando el cráneo en la parte más alta hay una profunda grieta submarina. El ser tiene un tocado sobre la cabeza, luego les hablaré de este. Tiene marcadas las secciones cerebrales, frontal, parietal, con su parte motora y su parte sensora claramente divididas, occipital, cerebelo y temporal. También se encuentran la médula, el puente y el mesencéfalo, en cuya parte posterior impacta el rayo y que es el lugar donde casualmente se encuentra la glándula pineal. Su mensaje: humano, ojo con Sudamérica, el codo de los Andes, los bosques de Chaco y Amazonía. Ellos son lo más importante para la vida. No muerdas la mano que te da de comer. Es tu propia mano, tu vida. Curiosamente yo nací aquí y vivo aquí, en el codo de los Andes, lugar donde posa su mirada el coloso. Ahora oigo más claro su llamado. Es un grito libertario por la unidad del ser humano, por la libertad de cuidar lo que realmente es valioso, de decidir sobre ello. Es un llamado por la salud mental, física y emocional del ser como parte del planeta y en ineludible relación al ciclo del agua y el aire. La importancia vital que solo se puede encontrar en la selva, en los bosques, en la biodiversidad majestuosa de nuestro complejo organismo tierra. Solo nos queda atender al claro llamado, juntos en un salto cuántico a la libertad, a la soberanía y al amor a la vida en su unidad natural. Apóyanos con donaciones o comprando los souvenirs para financiar la investigación y el documental. Compre acciones de Yagua Igua para ayudarnos a cuidar de un santuario natural en Sudamérica. Ayúdenos a evolucionar la política en vías de alcanzar la soberanía y la democracia participativa real. Entérese más en www.voxterraproject.com.